Hola, ¿qué tal? Un saludo. En este video vamos a analizar mecanismos complejos y pues puntualmente o particularmente vamos a analizar el mecanismo que ustedes ven ahorita en pantalla, ¿no? Ese mecanismo tiene una aplicación muy directa, que es la que vemos ahí en pantalla. Les va a parecer un poquito raro este video, pero estoy narrándolo. Esto yo lo grabé, pero sin audio. No sé por qué, no soy muy listo tal vez, pero ahora lo voy a comenzar a narrar, ¿no? Ahí en lo primero que les muestro es que es un mecanismo que está compuesto de dos lazos cerrados, el lazo color amarillo y el lazo color azul, y que esa figura que yo estoy rodeando ahí de color naranja en realidad es un extremo pues del mecanismo, una aplicación. Si observan esa barra FE, pues tiene un añadido que llega hasta el punto que está ahí con la letra G, y la aplicación es simplemente de pick and place, es decir, recoger un objeto y situarlo por ahí, ¿no? Entonces, eso en realidad no nos tiene que preocupar para nada, es una simple aplicación la que tiene, y lo que nos va a interesar son las variables del mecanismo, como vemos ahí, qué tanto avanza el pistón, qué tanto gira, y las revolutas, ¿no? Las revolutas que vemos en el punto B, A, D, C, F y E. Otra cosa que les mencionaba ahí en el video, en el cual no grabé el audio, es que esa pieza o esa cosa que estoy encerrando ahí naturalmente es una revoluta, nos permite girar la máquina, pero como nosotros estamos analizando solamente la máquina plana, es decir, todo ese plano que ven ahí en pantalla, pues en realidad esa revoluta la vamos a tomar como que el operador ya la sitúa donde debe situarla y va a comenzar a accionar los pistones, ¿ok? Entonces, que sí, tiene ese grado de libertad, pero para fines prácticos nosotros no lo vamos a considerar. Eh, en la realidad, esa revoluta pues es lo que gira toda la máquina, inclusive con el operador arriba trabajando, pero pues cuando ya llega el objeto, lo detiene ahí, lo fija, es decir, ya no actúa como revoluta, es una pieza sólida, y lo que sí comienza a mover son los pistones. Nosotros nos interesa más bien esa acción de mover los pistones, ¿sale? Eh, bueno, entonces aquí pues en este video les voy a mostrar todo el procedimiento de cómo analizarlo cinemáticamente. Y para ello yo creo que lo primero es, como ustedes saben, en cualquier máquina o mecanismo, contar las piezas, ¿sí? Ahí al inicio no me decidía por cuál color utilizar, por eso es que a lo mejor ahorita tarda un poquito. Y bueno, contamos las piezas. Obviamente hay que evitar dibujar sobre los numeritos que ya tiene la figura. Esos numeritos van a ser importantes más adelante, ahorita no son tan relevantes realmente. Eh, Son las medidas de la máquina, ¿no? Ahí les explico entonces que sí, alguien podría decir, bueno, es que se ven dos piezas, la pieza un poquito más opaca y la pieza más clara, pero como ya explicamos, esa revoluta está fijada, o fija, mejor dicho, y pues ya no tiene movimiento. Si ya no tiene movimiento, esas dos piezas, la pieza que es un poquito más oscura y la pieza que es un poquito más clara, ahí lo ven de color rojo, ya la vamos a considerar como que es la pieza uno, una sola, ¿sale? Bien, entonces esa sería la pieza uno. La pieza 2 seguramente voy a enumerar el pistón de color amarillo, ¿sale? Y así vamos a irlas enumerando sucesivamente, ¿no? Entonces sí, como pueden ver ahí en pantalla, la pieza 2 es el pistón de color amarillo, la pieza 3 es la otra pieza como plateada, ¿sale? Que es la que entra y sale del pistón amarillo. La pieza 4 es esa gigantesca. Obviamente va a servir para los dos lazos cerrados, como ustedes ya lo notaron al inicio del video. Esa lo vamos a poner como pieza 4. La pieza 5, si seguimos la misma lógica, debería ser el pistón o la camisa, más bien, mejor dicho, de color amarillo. La pieza 6 debería ser esa pieza plateada. Y la pieza 7 es la famosa pieza que a lo mejor nos causa conflicto, que va de E a F, pero pues que naturalmente se extiende hasta el punto G, en donde tiene su aplicación de recoger eh, y colocar objetos, ¿no? Como lo vemos ahí que está como colocando un tronco, esa sería como su aplicación, ¿vale? Entonces, eh, ahí lo que les dibujo es qué pieza es cada cual, esa es toda, esa sería la 4.
Toda esa de azul sería la 5, después la 6 y finalmente tenemos la pieza 7, ¿sale? Que de hecho no sé por qué ahí me estoy tardando en dibujarla, creo que se me pasó, pero más adelante en el video les explico, ya la dibujo, ¿sí? Así que por eso no hay problema. Y explico que lo primero de todo es determinar pues cuántos grados de libertad tiene el mecanismo. Quién sabe si a lo mejor solo es una estructura y yo pensando que sí se mueve, ¿no? Entonces primero debemos saber si tiene movilidad, que es lo primordial, iniciando el análisis. Comenzamos escribiendo el subtema, que sería criterio de Kluber. F, ustedes ya saben que es de libertades en inglés, así lo muestran muchos autores. 3 grados de libertad por cada pieza, excepto una, porque una va a estar fija, para nosotros la pieza 1, menos 2 veces cada vez que aparezca un par prismático de la clase 1, menos una vez cada vez que aparezca un par prismático de la clase 2, es decir, levas. Levas no tenemos en este mecanismo, de hecho ya van de salida, ya muy pocos mecanismos actualmente, o siempre se trata de evitar el uso de las levas, suelen tener ecuaciones complejas y se puede imitar el movimiento con otros eslabones. Ahí lo que les digo, me faltó enumerar la pieza 7, que es la que nos causa a lo mejor poquito conflicto, no, no pasa nada. Todo eso sería la pieza 7, ¿vale? A lo mejor si vemos en el punto final, en el G, tiene unos pequeños pistoncitos, no los vamos a tomar en cuenta, pero sí serían otros lazos cerrados ahorita que lo estoy viendo, ¿eh? Vamos a analizarlo solamente esos dos lazos que mencionamos al inicio. 7 piezas menos 1, por eso aparece el número 6 que ven ahí en pantalla, menos 2 veces pares prismáticos de la clase 1, simplemente los comenzamos a contar. Me parece que primero comienzo el conteo con las revolutas, entonces tenemos una revoluta en el punto B, en el punto A, listo, en el B, en el A, otra en el C, otra en el D, en el F, en el E, y pues lo que se desplaza el pistón, lo otro que se desplaza el pistón, ¿sale? Y pues ya teníamos nuestras libertades o nuestras uniones, ¿no? Son 8, si contamos bien, 6 revolutas, 2 prismáticos, 3 por 6, 18, menos 2 por 8, 16 seguramente es lo que voy a anotar ahí. O bueno, ya anoto directamente el resultado, 18 menos 16, 2 grados de libertad. Eso significa que para mover toda la máquina necesitamos de 2 motores. En este tipo de máquinas, y por como lo hemos visto en las máquinas ya reales, pues lo que el operador mueve son esos pistones. Él ya está capacitado, él o ella ya está capacitado para saber qué tanto hay que mover los pistones para colocar el punto final donde nosotros queramos, ¿no? Donde nosotros vamos a manipular el objeto. Bien, ya que sabemos eso y que ya hemos dado toda esa explicación que es muy importante, es también necesario a continuación pasar a los lazos cerrados. Los lazos cerrados nos van a permitir desarrollar nuestras ecuaciones vectoriales, por ende las ecuaciones escalares, y dependiendo qué ecuaciones tengamos, pues comenzar a resolver, ¿no? Bien, entonces a partir de aquí, pues me parece que voy a comenzar a dibujar los lazos cerrados. Ajá, bajamos un poquito la pantalla. Yo igual voy a adelantar un poquito. Ahí dibujo los puntos. Es que en realidad luego a veces tardo mucho en dibujar, una disculpa. Eh, ¿Cuáles puntos son esos? Pues el punto B, véanlo en pantalla, el punto A y el punto C. Ahí se ve del lado izquierdo. Ese forman un triángulo y es lo que estoy dibujando ahí. De B hacia C, luego de A hacia C y finalmente de A hacia B. Me parece que lo dibujo en ese sentido. Si ustedes lo dibujan en el sentido contrario, no pasa nada. Nosotros tendríamos resultados totalmente equivalentes, ¿no? Después de ahí, hay que decidir cómo nombrar a los vectores. Yo usé la notación informal, en la cual no le puse vectores R, sino que simplemente le puse las letras que yo consideraba más oportunas para nombrar a cada uno de los
de los vectores, ¿no? Si usáramos la notación formal, ¿a qué nos referíamos? Pues bueno, siempre hay que colocar los puntos importantes, C, B y el punto A. Y la notación formal sería que ese vector es R de C con respecto de B, el otro sería R de C con respecto de A, y el último, pues R de B con respecto de A. Siempre se pone el punto final primero con respecto a la referencia, es decir, de dónde inicia, dónde nace el vector. Repito, no voy a usar esa notación. Voy a ponerle directamente el nombre que vaya surgiendo. Me parece que este le llamo S2 al final. La letra S viene de la palabra slider en inglés y pues que es un prismático, ¿no? Prácticamente es una unión prismática. Le pongo el número 2 porque como podrán observar del lado izquierdo, la pieza amarilla es la pieza número 2. También pude haberla llamado S3, ¿ok? Creo que al final opté por el 2 sin ninguna razón por la cual tengo preferencia por ese número. La pieza 4 pues le llamé A4, ¿no? Aunque vaya hasta C nada más, sigue siendo la pieza 4. Y luego, pues otro vector que le llamé A1, ¿vale? Después de ahí, lo que hay que hacer siempre es colocarle el ángulo a cada uno de los vectores. Teta 2, el otro ángulo, siempre partir desde X positivo es importante porque los ángulos son o deben ser absolutos, ¿sale? Teta 4, después el otro, pues desde X, aunque tengamos que darle toda la vuelta hasta llegar al vector, ¿eh? Teta 1. Y listo, ya no nos falta ningún ángulo. De eso, pues comenzamos a escribir nuestras ecuaciones. Ahí un poquito más abajo comienzo a escribirlas. Tenemos eh, nuestra ecuación de lazo cerrado, nuestra ecuación vectorial. Y bueno, iniciamos por cualquier camino. Recuerden que hay que iniciar en un camino donde inicien los dos vectores, en este caso el punto A, y donde choquen las flechitas, que es el punto C. Una forma para llegar de A hacia C es A1 más S2. El otro camino es A4, por eso lo separa el igual que, ¿sale? Y se forma una ecuación vectorial. Todos los vectores los podemos descomponer en cualquiera componentes que nosotros queramos, los más naturales en X y en Y, es decir, horizontal y vertical. Y nosotros sabemos que la función trigonométrica coseno, si el ángulo fue medido como ya lo comentamos, siempre va con X. Es por eso que ahí ven A1, coseno de teta 1, S2, coseno de teta 2, magnitud, ángulo, ¿sale? De ahí ya despejo, pongo que menos A4 coseno de teta 4 y todo eso es igual a 0. Es decir, lo dejo en modo función, ¿sale? Modo función significa que está igualado a 0. Esa ecuación, ahí lo que hago es copiar y pegar, porque pues me va a resultar bastante cómodo ya que en la ecuación vertical, es decir, en Y, lo único que cambia es nuestra función trigonométrica coseno por seno. ¿Ok? Recuerden que son pues trigonométricamente opuestas y utilizamos entonces la función seno en cada uno de los eh, pues sí, de los elementos de nuestra ecuación. ¿Sale? Ahí lo que comentaba en el video es que para qué sufría con el zoom, si podía yo mover la pantalla a mi antojo, todavía no tengo mucha práctica, entonces son de las cositas que necesito ir puliendo. Eh, y bueno, pues ustedes dibújenlo hasta que queden satisfechos con el resultado. Yo ahí borré esa palabra como que me había quedado un poquito fea. Y tendríamos dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2. En los libros siempre le ponen tres puntitos y entre paréntesis hay que colocar el número de la ecuación. Eso sí es por regla, es un estándar. No hay que poner cuatro puntitos ni dos y no hay que colocar el número ahí suelto nada más, siempre va entre paréntesis. Son de esas reglas que hay que seguir y que le dan más formalidad a nuestro trabajo. Lo que digo ahí es que el siguiente lazo cerrado va a ser el de los puntitos amarillos o naranjas, D, E y F, pero después notamos en el video que
El punto C está ligeramente desfasado de la línea FA. Quiero que vean la línea FA y el punto C se desfasa unas 12 pulgadas. Recuerden, doble apóstrofe significa pulgadas, un apóstrofe pies. Entonces, pues ese desfase, naturalmente hay que considerarlo. Mejor de una vez lo colocamos en los vectores que estamos dibujando. Va a ser una distancia constante, un ángulo dependiente y no nos va a costar ningún trabajo, solamente es escribir más, ¿no? O sea, ese es el único trabajo extra que hay que realizar. Entonces, yo ahí les comento que haríamos un punto nuevo, sería el punto H, siguiendo las letras. Si terminamos en G, F, G, H, I, entonces sigue la H y luego por ahí abajo de la letra D va a ocurrir exactamente lo mismo. Hay que dibujar un punto I que nos va a permitir apoyarnos, ¿no? Regresamos a nuestra figura y lo único que sigue es volver a trazar vectores, ¿sale? Ahí lo que les digo es que corrijo ese lazo vectorial porque A4 llega de A hacia H, entonces como el punto H no lo estaba considerando, hay que dibujarlo, ¿no? El A4 lo desplazamos hacia arriba porque ahorita no nos sirve. Lo primero es dibujar la flechita en color negro y dibujar el punto H, que es el punto nuevo que nos faltaba por dibujar. Entonces vean, inclusive cuando ustedes estén realizando su proceso de análisis cinemático, si detectan algo que no incluyeron, pues no es el fin del mundo, ¿no? Nada más es borrar, volver a escribir y listo. Agregamos el vectorcito que va de H hacia C, es ese vector pequeño que ustedes pueden ver ahí. Naturalmente debe haber 90 grados entre ellos, ¿por qué? Porque pues vamos a ser muy cuidadosos que ese H, esa distancia hacia C, sea de 90 grados. A lo mejor ahí no lo dibujé tan exacto. Alguien podría decir, no, no son 90 grados. Bueno, una disculpa, está dibujado a 90 grados. Ya con eso yo indico que está dibujado a 90 grados. Tal vez no soy muy preciso con el lápiz, pero es la idea, ¿sale? Entonces, ese A4 siempre sigue, si sigue ahí, va de A hacia H. Y el otro vector, lo que suelo acostumbrar es ponerle el nombre de si es la misma pieza 4, pues entonces la siguiente letra del abecedario es la letra B, es el vector B4, ¿vale? Y ese ángulo pues sigue siendo teta 4 y el ángulo de B4 sería teta 4 menos 90 grados, menos esos 90 grados, ¿ok? Ahí no se preocupen, fue un error. Y ahí lo que estoy marcando es que observen el vector B4, A4 va para arriba, un ángulo teta, pensemos, y después indicamos que debe ir menos 90 grados, ese es el X, la horizontal, ángulo teta, si yo le resto 90 grados, llego hasta el vector B4, ¿ok? Al vector B. Entonces ya con eso sabemos qué ángulo tiene, sin necesidad de agregar variables extrañas, porque pues si B4 y A4 están pegados a la misma pieza, no tiene ningún sentido que agregue más variables artificiales, ¿no? Que no serían linealmente independientes. Entonces, lo siguiente es adaptar nuestras ecuaciones. Es igual a A4 más B4. Eso es muy importante, ¿no? Ya ese vector aparece nuevo. En mis ecuaciones escalares en X y Y, ¿cómo se ve reflejado? Menos B4 coseno de, ¿qué ángulo? El que acabamos de decir. Teta 4 menos 90 grados. Vale. Y abajo, menos B4, ya no es coseno, es seno en Y. Teta 4 menos 90 grados. Ecuación 1 y ecuación 2 deben ser igual a 0, están en modo función. Y regresamos los numeritos 1 y 2 a su lugar. Ahora sí, ya está completa. Ecuación 1 y ecuación 2. Inclusive, estamos siendo muy precisos al considerar ese ligero desfase del punto C, que tiene una pestañita. Entonces, esa pestañita, B4, pues naturalmente va a medir los 12 pulgadas que habíamos dicho, pero ya está siendo considerada en el análisis cinemático. Es un análisis más real de la figura que nos están planteando, ¿vale?
Lo siguiente es, pues, dibujar el siguiente lazo cerrado. Me parece que ahí me entretuve un poquito en lo que estábamos explicando lo de las variables dependientes. Ya no agregué ninguna variable artificial. Está referenciado a teta 4, ¿sale? Ah, y después algo importante era explicar lo de las variables, ¿sí? ¿Cuántas variables tiene este lazo cerrado? Pues teta 2 está destinado a moverse. Vemos la figura, la pieza 2 gira, pues el teta 2 es variable, seguro. La figura 4 gira, el teta 4 va a ser variable. El 1 ya está fijo como lo dijimos, pues al inicio del video, ¿no? Ya no es necesario repetir tanto lo mismo. Coma, teta 4. Siempre pongo primero los ángulos y después las variables lineales, pero no pasa nada, ustedes agréguenlo en el orden que prefieran. S2, esa magnitud S2, es la del pistón, que tampoco para nada se va a quedar fija. Ese vector S2 que ven ahí en pantalla va a crecer y decrecer. Ahí lo que les comentaba es que después ustedes pueden resaltarla con un colorcito donde están las variables, porque al momento de derivar con respecto al tiempo, que eso lo vamos a hacer en próximos videos, sí que ayuda bastante, es una ayuda visual muy interesante cambiarle el color a las variables y hacer nuestras derivadas pues mucho más simples. Si ustedes ya tienen suficiente experiencia, no es necesario hacer tanto apoyo visual, a lo mejor se trabaja extra y solamente pues derivar y listo. Bien, ahí también hay que considerar esa pestañita, es decir, la distancia de D a I nos la marca la figura que son 12 pulgadas hasta arriba en la pantalla, se veía, ¿no? Entonces comenzamos a dibujar los puntitos, ahí dibujo el D y el I, veo la figura, observo el E y el F cómo están, pongo el F primero por ahí arribita, no tiene que quedar exacto, ustedes ya saben eso, y el punto E, observo cómo está, lo pongo, a lo mejor exagero un poquito la distancia de D a F, no sé, eso no, es el menor, es la menor de mis preocupaciones esa, ¿no? Eh, Vemos que todo haya quedado correcto, D, I, F, E, perfecto. El otro lazo cerrado pues ya estaba considerando ahí. Ahí pongo el punto H que se me había olvidado colocarle la letra. Y bueno, pues comenzamos a trazar nuestros vectores. De A hacia H, el A4, vean, en la pantalla al lado derecho estaba de abajo hacia arriba, el vector A4, ¿sí? Entonces, pues este vector también lo trazo de abajo hacia arriba para aprovechar el mismo ángulo, el ángulo teta 4. Lo siguiente es ponerle las letras a cada uno de los puntitos, eso a veces se me olvida, por eso ahorita lo estoy haciendo. F, E y el otro punto es el punto D. También se puede dibujar sobre la figura, se puede crear los vectores sobre la figura, yo no quería saturarla, por eso lo dibujé aparte. De A a F lo voy a poner hacia abajo, ahí explico que a lo mejor posteriormente nos va a interesar el efector final, que sería llegar hasta G. Entonces ya si yo lo tomo así, ese ángulo estaría muy pequeñito y sería muy sencillo ya hacer ese análisis. Digo que si lo hacen al revés, de F hacia E, no pasa nada, nada más hay que girarlo 180 grados y listo. El siguiente vector pues sería de D a I, va hacia abajo. Ese vector es lo que les comento, que debe estar a 90 grados, de D a I y de I a F hay 90 grados, naturalmente, como ya lo explicamos con el punto H hace unos minutos. Y el otro vector es el vector del pistón, de D a E, el del color amarillo, ¿no? Cada vector debe tener su ángulo, entonces le comenzamos a dibujar ahí ángulos, siempre con respecto a X positivo. Si la letra les estorba, pues simplemente muévanla. Y bueno, dibujamos el ángulo, ¿vale? Ese va a ser seguramente teta 7. Y seguimos dibujando. Ahí cambié el color, pero se me regresó a verde. Ahorita estoy notando que la letra E está verde otra vez. Eh, y entonces, pues cada vector con su respectivo ángulo. Después de ahí sigue nombrar o las etiquetas tanto de los vectores como de los ángulos.
Observamos cómo está nuestra máquina, cómo nombramos a los vectores. Vemos que se lo llamamos A4 y B4. Como acá sigue siendo la pieza 4, tiene muchos vectorcitos la pieza 4, entonces ese vector le llamamos C4, ¿sale? Y el otro que va de D hacia I le vamos a llamar D4, ¿sale? Siguiendo con la misma regla de que todos esos vectores pertenecen a nuestra pieza 4, ¿sale? C4 y D4. Bien. Posterior a eso, observo la figura, veo que eh, ese pistón es el pistón 5, le voy a llamar S5. Ah, bueno, el de arriba es la pieza 7, A7 le llamamos. Y el otro bien podría ser S5 o S6, porque como vemos ahí, las dos piezas pertenecen al mismo vector. ¿Se podría partir el vector en dos? Sí, se podría partir en dos. Yo no vería razón de hacerlo, sería trabajar un poquito de más. Y ahí menciono que la letra S y el número 5 yo los hago casi iguales, entonces opto por usar mejor la etiqueta 6. Ese vector lo etiquetamos y lo nombramos como S6. Recuerden, ustedes los vectores les pueden poner el nombre que quieran, mientras sea algo lógico para que después los recuerden porque los llamaron así. Y pues finalmente ya nada más toca ejecutar eh, nuestros ángulos, teta 4. Si ese va hacia S6, pues se llama teta 6, simple. El otro vector que va hacia D4, no le pongo ninguna etiqueta por lo siguiente. Ese es nuestro X positivo, eso es C4 y ese es D4, ¿no? Entonces, de X hacia el vector C4 hay un ángulo de alfa, por ejemplo, pensemos, le pongo cualquier letra. Después sigo avanzando, hasta ahí hay 180 grados y hasta ahí 90 grados. 180 más 90 son 270 y ya con eso hay una relación entre el vector D4 y C4. Como ya sabíamos, están a 90 grados, pero como los estoy dibujando, sería el ángulo de D4, teta 4 más 270 grados, ¿ok? Y eso es lo que va a salir en las ecuaciones ahorita más adelante, pues en el video. Recuerden, estamos narrando el video porque ya lo había hecho, pero eh, tenía el micrófono silenciado. Este, y pues no pasa nada, lo volvemos a poner y lo explico de nuevo. Tenemos el vector S6 más A7 es igual a la otra trayectoria vectorial de 4 más C4, ¿no? Listo, ecuación vectorial, lista. Ahora, ecuaciones en X y ecuación en Y. Listo. Ya saben que en X va coseno, en Y va seno. Comenzamos a escribir S6 coseno de teta 6 y ustedes ya saben el resto. A7 coseno de teta 7, como fuimos muy cuidadosos, ya está, sale como muy automatizado todo, ¿no? Despejamos menos D4 coseno de teta 4 menos C4 coseno de teta 4. El D4 ya habíamos dicho, su ángulo es teta 4 más 270 grados. A lo mejor si no queda claro, por ahí dibújenlo en una hoja de papel, en su cuaderno, y tracen los vectorcitos y vean que es teta 4 más todos esos 270 grados, ¿no? Evidentemente en alguna cantidad de teta 4 ese ángulo va a pasar de 360 grados. Como las funciones trigonométricas son cíclicas, pues coseno de 0 es lo mismo que coseno de 360 grados y es lo mismo que coseno de 720 grados y así hasta el infinito, ¿no? Copiamos y pegamos la ecuación x, le borramos el coseno y colocamos la función trigonométricamente opuesta que es la función seno. Ya sea que lo pongan en español o en inglés, yo me acostumbré a ponerlo así en inglés, pero no pasa nada, cada quien lo pone en el idioma que sea. Eh, y listo, con el coseno no hay problema, es igual en español o en inglés. Tenemos ahora sí nuestras ecuaciones ya no 1 y 2, sino 3 y 4. Y nuestra ecuación 4, ¿no? Ya con esas ecuaciones ya tendríamos todo el análisis de posición
pues ya prácticamente hecho. Lo que falta ahora es, ahora sí, agregarle numeritos, resolver esas ecuaciones que son no lineales. Yo pues en estos cursos ya les he mostrado cómo se resuelven las ecuaciones no lineales con el método de Newton-Raphson, un método numérico. Y eso tal vez lo hagamos en próximos videos, ¿vale? Ahorita para no hacer el video tan largo, lo voy a dejar por ahí. El análisis, ¿cómo se completa? Pues colocando el número de variables. Entonces ahí por ahí escribimos con los colores que ustedes más prefieran. Variables de ese lazo cerrado nada más. Y vemos pues que es lo que gira la barra 4, lo que gira la barra 5, por ende las 6 que están unidas, y lo que gira la barra 7, ¿no? Entonces, teta 4, teta 6, teta 7 y lo que avance o disminuya el pistón, S6, serían nuestras variables, 4 variables, ¿no? De las cuales, como ustedes ya podrán estarse imaginando, ese teta 4, eh, pues teta 4 se repite, ¿no? En el lazo cerrado 1, entonces cuando hagamos nuestro conteo no lo vayamos a contar dos veces y listo. Nos vamos en orden. Primero colocamos teta 4, que es el número más pequeño que vemos ahí en nuestras ecuaciones. Yo siempre inicio por los ángulos, les repito. Después debería haber seguido teta 6, ahí es un error mío, para seguir la secuencia lógica. Ahí me doy cuenta y borro lo demás. Ese debió haber sido teta 6, el siguiente teta 7 y finalmente pues S6, que es lo que avanza el pistón. De ahí en más, creo que ya estaría todo. Ese planteamiento de esta máquina o de este mecanismo complejo. Complejo porque tiene dos lazos cerrados, ya más de uno, ya el mecanismo entra en la categoría de complejo, no porque esté más difícil. A lo mejor sí es un poquito más tedioso, son más ecuaciones, pero si ya saben resolver mecanismos simples, los complejos es exactamente lo mismo. Teta 4 ahí lo que indico es que se repite, no la voy a contar dos veces. También apareció, es una variable que se comparte con los dos lazos cerrados. Y era lo que esperábamos. Obviamente si son lazos que están pegados, pues van a compartir al menos una variable, eso seguro. Que es lo que los relaciona, ¿no? De un lazo vectorial hacia el otro. Entonces colocamos la letra F, que es grados de libertad. 6 variables independientes, ya las contamos ahí, sin contar dos veces teta 4, insisto, 6 variables, menos 4 ecuaciones, que son las de color naranja, 4 ecuaciones linealmente independientes, también es importante aclararlo, 2 grados de libertad. Obviamente nos sale el mismo resultado que en Glover. Significa que dos variables las vamos a necesitar conocer, ¿ok? Entonces, pues lo dejamos hasta aquí el video. Esas variables serían S6 y S2. Para mí van a ser datos de entrada, datos conocidos. Esos valores son con los que yo voy a estar jugando, como si estuviera, imaginen, arriba de la máquina y estuviera operando las palanquitas. Pues esos valores yo los puedo mover a mi antojo. Ya el resto no. El resto se mueven dependiendo de qué valor tengan esas letras S6 y S2, ¿no? Todo el resto de la máquina se mueve dependiendo que hagan esas dos variables que sí tienen libertades. De ahí la palabra, ¿no? 2 grados de libertad. Bueno, pues esto sería todo. Pues cualquier duda pueden escribirme. Y espero que haya quedado claro el procedimiento. Y también espero continuar con este mismo ejercicio en próximos videos.